En el vídeo de hoy, para completar, digamos, la saga de todos los vídeos que he hecho sobre la canción de Hard Day's Night, el cover, el tutorial, el vídeo con la partitura, etcétera, pues vamos a hablar un poquito de la grabación de Hard Day's Night, alguna curiosidad con respecto a ella. Y para ello, como ya os he hablado en más de una ocasión, tengo mi librito chiquitín, en el que nos detallan canción por canción detalles relevantes tanto a nivel histórico como incluso de la propia canción. Es un libro muy interesante, os lo dejo en la descripción por si queréis echarle un vistazo, porque claro, yo solo os cuento alguna pildorilla, luego el libro es mucho más completo y cuenta muchas más cosas. O sea, te llega a decir hasta cuántas tomas por cada canción, qué instrumentos se utilizaron, quién tocó cada instrumento, etcétera, etcétera. Entonces yo a esto normalmente le hago un pequeño resumen y así os motivo para que os hagáis con el libro, porque yo no me he arrepentido de hacerme con él, es muy interesante y para los frikis de cosas de los Beatles que nos gusta saber de ellos, viene de maravilla. Bueno, como curiosidad os diré que A Hard Day's Night está en un disco que se llama A Hard Day's Night también, con el mismo nombre, y os puedo decir que es el primer disco que grabaron que solo contiene temas de Lennon y McCartney, nada más. Ningún tema de otros compositores ajenos a los Beatles. George tampoco compuso nada para este disco. O sea, compuso nada para este disco. Obviamente, sus partes de guitarra probablemente las propuso él. ¡Este se está inventando la historia! Pero lo que es la canción en sí, todas son Lennon-McCartney. Muchos sabréis que A Hard Day's Night también tuvo una película, que también os recomiendo que veáis porque está muy divertida. La verdad que a mí me gusta un montón, la he visto un montón de veces. Y como curiosidad, que sepáis que entre el público, en el concierto final de la película, está Phil Collins, para que le busquéis, pero un Phil Collins muy jovencico. Y también como curiosidad, en este disco se podría decir que los Beatles fueron sponsor de Rickenbacker, porque se reunieron con Rickenbacker y les proporcionaron instrumentos y estuvieron tocando gran parte del disco, si no casi su totalidad, con instrumentos Rickenbacker. La Rickenbacker de 12 cuerdas famosa, que es la Rickenbacker 360/12, el /12 significa que es de 12 cuerdas, y que muchos llamaban el arma secreta de los Beatles por aquel entonces. Bueno, me imagino que ese apodo se lo ganó un poco después. Y bueno, como sabéis, en las canciones de los Beatles normalmente el compositor principal es el que la canta, por lo tanto esta canción es de John. Y como es normal, Ringo hace baterías y percusión, y el piano lo mete George Martin. Sabéis que al principio de la carrera de los Beatles los pianos normalmente los metía siempre George Martin. Luego ya, tiempo después, ya se animó más Paul. Luego el título de la propia canción tiene también una anécdota graciosa, ¿no? Que es que la canción se llama Hard Day's Night. Viene porque Ringo, en un día de grabación muy largo, dijo "It's been a hard day", ¿vale? Ha sido un día duro, ¿no? Y cuando se asomó por la ventana y vio que era de noche, lo acompañó con un night, ¿sabes? It's been a hard day's night, ¿no? Para corregir y decir, uy, noche dura, que ya es de noche. Es la noche de un día duro o algo así sería la traducción, pero vamos, que es una expresión que comúnmente no se utiliza, hablando claro. O sea que le pusieron ese nombre a propósito por lo raro de la frase, ¿no? Si bien es cierto que este título lo decidieron para la película, no para la canción, ¿vale? Pero luego la canción con la que abre la película pues tenía el mismo nombre. John dice que la canción se grabó en muy pocas tomas, creo que fueron 8 tomas en total. Patrañas. Acabo de mirarlo en el libro y no son 8, son 9. Y por lo que decía John, la compuso en un solo día. O sea, en plan de la sacó una noche y al día siguiente se la llevó al estudio y ese mismo día quedó plasmada. Casi toda la canción, aunque John Lennon siempre está un poco más presente en la mezcla, está cantada al unísono por John y por Paul, tenedlo en cuenta. Pero solía ocurrir que aunque cantaran los dos, el que estaba más presente en la mezcla es el compositor de la canción, como os he comentado. Y si os fijáis, hay una parte, la de When I'm home, everything seems to be right. Esa parte, obviamente en otra tonalidad bastante más aguda, no la canta Lennon y la canta McCartney, pero no por nada, sino simplemente porque Lennon en ese trozo pues no llegaba vocalmente, no era su registro, y por eso lo canta McCartney, no porque ese trozo justo lo haya compuesto McCartney. En otras ocasiones, en otras canciones de los Beatles, cuando escucháis a McCartney cantar un trozo, o cuando escucháis a Lennon cantar un trozo en un tema del otro, por ejemplo a Lennon en un tema de McCartney o viceversa, lo que está ocurriendo es que ese pedazo lo ha compuesto el otro autor, ¿no? ¿En serio? Me habéis entendido, ¿no? No entiendo nada. Y ahí, como una leyenda urbana, se dice que Norman Smith, que era el ingeniero principal de sonido en esta canción, ya sabéis, Geoff Emerick por aquel entonces todavía era solo asistente, ayudante del ingeniero de sonido, y el propio Norman Smith parece ser que se dice que le intentó explicar los bongos a Ringo, pero como no pillaba la intención que quería darle, dijo, trae, que lo grabo yo mismo. Pero no está contrastado, no es información probada, vamos a decir. Lo digo porque hay discrepancia, porque eso decía Norman Smith, pero Geoff Emerick
lo contradice en la biografía, en el libro que escribió hablando de su experiencia como ingeniero de sonido de los Beatles, que por cierto también tengo, y si os gusta y me lo demostráis con likes en este tipo de vídeos, pues también hablaremos de ese señor y de su experiencia con The Beatles. No os voy a contar nada del enigmático acorde con el que entra la canción, porque eso ya lo explico en el vídeo en el que os enseño a tocarla. Así que os dejo la tarjetita aquí y ya si queréis echarle un vistazo, sabréis el por qué ese acorde suena tan complejo como cuando lo escuchas, que no queda nada claro qué es exactamente ese acorde en teoría. Aunque bueno, nombre tiene, como todos los acordes, solo hay que calcular por intervalos. Lo podéis ver en el vídeo. Y la otra curiosidad es que George Harrison tocó el solo más despacio de lo normal. Le ralentizaron la cinta con la que le grabaron para que luego el resultado final sonara más rápido. Y el piano toca al unísono con él, por eso suena de una manera bastante especial. Y en definitiva fue una canción que les costó poco grabar y sin embargo se convirtió en un éxito enorme. Estamos hablando de una canción que, por lo que dicen, les llevó 3 horas en el estudio. 9 tomas en 3 horas. Así que nada mal teniendo en cuenta cómo eran ellos con el tema de las grabaciones. Tienen canciones que las han probado a grabar en 50 tomas, más de 50 tomas. Tienen canciones que las han dejado aparcadas durante meses para luego volver a retomarlas porque no terminaban de fluir, etcétera, etcétera. O sea, se lo podían permitir, claro está. Pero vamos, que exprimían el estudio al máximo. Y en este caso, pues lo grabaron en 0, hablando claro. Y nada, poco más que decir de este tema. Ya os digo, más información en el famoso libro, que tampoco os lo voy a relatar entero, porque hay que animar a la lectura. Es muy importante leer. Ale, sed buenos.